Rubén Ruiz Casanova, valenciano, 29 años, mide 1,80 y juega de central o de lateral en el Alser Balonmano Puerto de Sagunto. Procede de la cantera del Alser, tiene experiencia en la Asobal y es uno de los jugadores más importantes de la actual plantilla del conjunto porteño. Su peli favorita es El Golpe y le gusta mucho leer. De hecho, su libro favorito es Ángeles y Demonios. Bueno, pues unas sensaciones positivas, hay mucha ilusión en el pueblo, en la ciudad para mí, que es una ciudad, y bueno, vamos con mucha ilusión, con muchas ganas dentro de un año ilusionante, poder hacer lo máximo que yo creo que va a ser. No, miedo ninguno, el miedo en el deporte no existe. La ilusión es lo que te hace conseguir metas, objetivos, y ahora mismo es lo que hay en el club, en toda la afición, en los jugadores, y a través de eso trabajo y bueno, a ver si ganamos lo máximo posibles. Bueno, no sé si me lo imaginaba, pero era un sueño, ¿no? Era ver jugar en aquella liga contra esos jugadores que admiras, que has admirado desde pequeño, que veías en la tele, que los veías con la camiseta de la selección española. Y bueno, era un sueño y bueno, yo el tema de trabajo nunca iba a faltar, iba a poner todo lo posible para llegar a ese sueño, como digo, y bueno, pues, se ha dado el caso. Pues comencé en mi colegio, en Mesota Razona, y realmente comencé porque vi a mis hermanos jugar al balonmano. Entonces, bueno, yo vengo de unos hermanos que empezaron a jugar y me gustó, iba a ver los partidos y bueno, cuando me llegó el momento y la edad, pues empecé a jugar con mis amigos del colegio y bueno, hasta ahora, hasta aquí. Pues los amigos, los compañeros, los viajes, los mini viajes que haces que te parecen muy lejos y bueno, es eso, la compañía. Pues les aconsejaría que tengan ilusión, que la ilusión todo lo puede. Si con ilusión y ganas se llega, no hace falta llegar muy pronto ni muy tarde, cada uno tiene su momento y bueno, no importa las cualidades que tengan cuando eres más joven, sino lo importante es las ganas que puedas tener en tu edad adulta del deporte. Entonces, bueno, eso, trabajo, ilusión y ganas y divertirse sobre todo. Sí, hay que divertirse en esa época, cuando eres más niño, para luego que te guste y poder trabajar. He tenido que rechazar mucho tiempo y mucho tiempo para aquellos los que me quieren. Porque, bueno, vacaciones tenemos pocas, fines de semana muy pocos y muchos viajes. Entonces, bueno, digamos que el tiempo es lo que más se rechaza. Ahora lo veo cansado, pero bueno, normal, estamos en pretemporada, estamos muy cansados, de piernas agotadas, pero es lo que toca en este momento, trabajar, endurecerse y bueno, trabajar para ese sueño. Yo veo al equipo bien, veo un buen equipo, veo buenos jugadores y sobre todo los veo muy implicados, que es lo importante. Hay entre nosotros hacer un grupo, un equipo, como se suele decir, y vamos, yo espero y deseo que se cumplan los objetivos del Barça. Influye en el hecho de que no llegas a conocerlos, cada uno viene con su personalidad, su forma de ser, sus hábitos de otros equipos y tardas, pues bueno, ese tiempo de acoplamiento que se dice en todos los deportes, en todos los equipos y es básico, es necesario. Pero bueno, para esto está estos momentos, la pretemporada, pasar muchas horas como las que pasamos ahora para conocernos y se hará un equipo como se ha hecho durante tantos años en este club y se seguirá haciendo. Yo sobre todo he admirado a aquellos jugadores que han sido todo entrega. Ahora me vienen a la mente jugadores que bueno, se han retirado, que ejercen como entrenador, como Rafa Guijosa, a todo corazón, era todo lucha. Y bueno, esos tipos de jugadores son los que más me identifican. Yo creo que tenemos equipo para eso y bueno, si me mojo para un poco más. Entonces, ya veremos, la liga te pone en tu sitio y será juez de lo que queremos ser, de lo que vamos a ser, pero hay que ser ambiciosos, no por ser un club nuevo este año en Liga Asobal hemos de marcarnos, hay que tener los pies en el suelo y por eso el objetivo es la permanencia y nada más, pero bueno, si se hacen las cosas bien estoy convencido de que aparte de la permanencia podemos conseguir cotas más altas, pero bueno, con trabajo y sacrificio, ilusión y una afición que va a estar ahí detrás de nosotros, estoy convencido, apoyándonos y arropándonos durante todos los partidos en casa, seguro. Bueno, me gusta el deporte en general, me gusta
el tenis, me gusta evidentemente el fútbol, es imposible escaparse de él. Y bueno, en todos los deportes, me gusta, sobre todo cuando voy a las Olimpiadas, me gusta estar informado en todos aquellos deportes que se hacen en España, sobre todo, quieras o no, los que somos más campeones, los que más tirón tienen. Pero bueno, el deporte en general me gusta todo, me gusta estar informados en todos. Bueno, pues os deseo que sigáis haciendo deporte, que es lo más grande que hay, lo más bonito, que os divirtáis sobre todo y que si tengáis un sueño, perseguirlo hasta que se realice. Hasta luego.